Hola a todos, les habla Benzi Shem Tov y quiero hablar hoy acerca del tema de los korbanot, de los sacrificios. Esta semana, si Dios quiere, vamos a empezar a estudiar el noveno libro del Rambam, el libro de korbanot. Y a modo de introducción quería tocar un poco el tema de los sacrificios en general, qué es y por qué y cómo. Eh, entonces, en general, los sacrificios, digo, se entiende, son uno de los servicios principales que se hacían en el templo de Jerusalén, así también como en el tabernáculo, que estaba con los judíos durante su viaje por el desierto. Y habían sacrificios diarios, habían sacrificios que se traían una vez al mes, habían sacrificios de una vez al año, distintos tipos de sacrificios, distintos tipos de animales. En general se puede dividir en dos categorías quizás. Están los sacrificios comunitarios y están los sacrificios personales. Los comunitarios son los sacrificios que se traían el tamid, el de la mañana y el de la tarde. Estaban los sacrificios que se traían en Yom Kippur por el Kohen Gadol, que eran para expiar o para pedir misericordia para el pueblo. Y después están los sacrificios personales, aquellos que uno trae cuando sobrevive una catástrofe, para traer gracias a Dios, o cuando uno trae por una transgresión que él hizo personalmente. Entonces están los sacrificios comunitarios y los sacrificios personales. En el libro de Korbanot vamos a estudiar acerca de los sacrificios personales, los sacrificios que uno trae, por qué se traen, cuándo se traen, las diferencias, cómo se traen. Porque en el libro anterior, el libro de Abodá, que acabamos de terminar, el octavo libro del Rambam, que habla todo acerca del servicio en el templo, ahí vimos las leyes de los sacrificios comunitarios, porque ellos forman parte del servicio en el templo y no son una obligación personal, por lo tanto están en ese libro. En el libro de Korbanot, que eh, es más corto, es más chico que ese libro, eh, habla sobre los sacrificios personales. Entonces eso es en general el qué, el qué de los sacrificios, qué son los sacrificios. Ahora un poco el por qué. ¿Por qué se traen los sacrificios? ¿Por qué se trae un animal y se ofrece hacia Dios? Entonces hay muchos comentaristas, empezando del Rambam y de Ramban, Maimónides y Nachmanides, inclusive antes y después, obviamente, durante las generaciones hubieron muchos comentaristas que explicaron de distintas maneras el porqué del sacrificio. Yo quiero nada más mencionar algunos hoy, poquitos, para tener un poco una idea general del porqué. El Rambam dice simplemente que es un hok, que es una de las mitzvot que no se pueden entender. ¿Sí? Está la mitzvah, por ejemplo, de carne con leche, no mezclar carne con leche, la mitzvah de shatnez, de no tener una prenda de lino y lana, que todas esas mitzvot son mitzvot que no tienen explicación racional que nosotros podemos entender. Están las mitzvot que sí se pueden entender, honrar a los padres, no matar, no robar. Después están las mitzvot que son hok. El Rambam dice, korbanot es una mitzvah hok. No sabemos, lo hacemos, Dios nos pidió, ya está. El Rambam inclusive en el último capítulo de las leyes del libro de Abodá que acabamos de terminar, de estudiar, el Rambam dice que es una de las mitzvot que el Yetzer Hara, que la inclinación, el alma animal de la persona, la inclinación hacia el mal, viene y molesta a la persona, le dice, ¿por qué estás haciendo cosas raras, cosas que no entendés? Y trae el tema de los korbanot como ejemplo. El Ramban, Nachmanides, Rabbeinu Moshe ben Nachman, dice que quizás hay una explicación y dice muchas cosas muy lindas en su explicación sobre Vaikra, sobre el Humash, en el primer capítulo de Vaikra, versículo 9, que en realidad el Humash de Vaikra entero habla, gran parte del Humash Vaikra de Levítico, el tercer libro, habla sobre los sacrificios. Y el Ramban dice que cuando uno trae un sacrificio tiene que pensar que él realmente tendría que ser el que se estaba
el que tiene que ser sacrificado, porque si él transgredió y fue contra la razón por la cual él fue creado, entonces quizás no sirve, no merece seguir existiendo. Por lo tanto, cuando trae el animal se tiene que tratar de concientizar en eso. Y también dice, por eso vemos que el proceso del sacrificio tiene los tres niveles en el cual uno vive, los tres niveles en el cual uno vive y hace cosas buenas y también cosas malas. Está el nivel del pensamiento, el nivel del habla y el nivel de la acción. Así también cuando uno trae un sacrificio, vemos que tiene que tener las intenciones correctas, como vimos en el libro previo, y como vamos a ver que cuando uno no tiene las intenciones previas, las intenciones correctas, el sacrificio queda descalificado, no queda más o menos bien, sino que hay que traer otro, como que si no lo hubiese traído. Entonces el pensamiento es importante, tiene que decir ciertas cosas, tiene que hacer la confesión, que eso es el habla, y después también tiene que hacer la acción, tiene que traer el sacrificio, se tiene que también apoyar sobre el sacrificio, como sobre el animal, como vamos a aprender. O sea que uno tiene que concientizarse que esto está en su lugar y en los tres niveles en los cuales uno antes de pecar piensa, habla y hace, también así tiene que arrepentirse y tiene que la expiación pasa por esos tres puntos. También el Ramban menciona algo muy interesante, que cuando en la Torá menciona el tema de los sacrificios, usa el nombre más elevado de Dios. Como sabemos que Dios tiene muchos nombres, que los nombres son las maneras en las cuales Dios interactúa con este mundo y como nosotros nos referimos a Él, que es un tema por sí mismo, todo el tema de los nombres de Dios. Pero el nombre más elevado de Dios es el nombre que se escribe Yud, Hei, la Vav y la Hei. Y cuando habla sobre los korbanot usa ese nombre. ¿Por qué? Porque los korbanot es algo que realmente expía y va de la esencia de uno a la esencia de Dios, para decirlo de esa manera. Es algo que llega a los lugares más altos. Entonces eso son dos opiniones de los comentaristas, uno de los comentaristas más grandes que tuvimos, el Rambam y el Ramban. Y solo para mencionar algo muy interesante eh, que, que nos enseñan las enseñanzas hasídicas, y más particularmente el Rebbe de Lubavitch nos enseña en distintos lugares que hoy en día nosotros sabemos que la Torá no es algo pasadero, sino que es algo constante. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros sobre el tema de los korbanot? Hoy en día que no podemos traer los korbanot, los sacrificios, ¿por qué? Porque no está el templo. Y las enseñanzas hasídicas nos enseñan que, eh, que el servicio de los korbanot es traer un animal y ofrecerlo a Dios. Hoy en día, ¿qué significa eso? Hoy en día significa traer nuestro animal y ofrecerlo a Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestras inclinaciones animales, nuestras inclinaciones mundanas, ¿sí? Materialistas. Tenemos que traer eso y sacrificarlo a Dios. ¿Qué significa sacrificarlo a Dios? Significa transformarlo. No tirarlo, sino usarlo para algo bueno. Tenemos que agarrar nuestras inclinaciones y nuestras fuerzas que quizás tenemos en cosas materialistas, cosas físicas, pasaderas. Tenemos que agarrar eso y usarlo para las razones correctas. Entonces, esa es una enseñanza que todos nosotros podemos tener del tema de qué significa los korbanot hoy en día. ¿Sí? Hoy en día es agarrar esas fuerzas que a veces tenemos, ese entusiasmo que tenemos para cosas del mundo y no ignorarla, no pelearla, sino transformarla, traerla y ofrecerla a Dios, que todas nuestras fuerzas, todas nuestras habilidades, nuestras capacidades sean usadas para las razones correctas. Los invito a todos a unirse a nuestro shiur en rambamdiario.com a las 22 horas hora Montevideo, que vamos a empezar las leyes de Korbanot, que son temas muy interesantes. Y si no llegan a los shiurim, tienen las grabaciones en rambamdiario.com también. Y bueno, nos vemos si Dios quiere y mucha suerte. Chau, chau.